Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta jarrita. La jarrita tiene 15 centímetros de la altura y 10 centímetros del diámetro en la parte más ancha. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar en el punto donde tenemos el marcador, así que marcamos bien el punto. Y aquí hacemos un punto deslizado. El punto deslizado hacemos muy cortito para que no se note mucho. Y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Ahora marcamos el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Seis aumentos. 7 aumentos y 8 aumentos. Aquí tenemos un punto, este es el punto deslizado, saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. El punto deslizado hacemos bien cortito. Subimos una cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 3, el motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. En esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos. Al terminarla deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4, el motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Subimos una cadeneta y empezamos con 2 puntos bajos por separado y en el siguiente punto hacemos un aumento. 2 puntos bajos por separado, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta.
Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos, un aumento. Repetimos. Tres puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Al terminarla deberíamos tener 40 puntos bajos. Esta vuelta es la última vuelta de la base. La vamos a cerrar de otra manera. Así que terminamos la vuelta y luego vemos cómo cerrarla. Terminamos la vuelta, deberíamos tener 40 puntos. Soltamos el punto. Ahora pasamos el ganchillo por el punto donde tenemos el marcador desde atrás hacia adelante. Cogemos el punto y lo pasamos hacia atrás de la labor. Subimos una cadeneta. Vamos a tejer 2 vueltas sin aumentar, pero la primera de ellas vamos a tejer en punto bajo en relieve. Entonces, el punto vamos a tejer. Primero introducimos el ganchillo desde atrás hacia adelante, ahora desde delante hacia atrás, y aquí tejemos un punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos tejer 40 puntos bajos y después cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos una vuelta sin aumentar y ahora vuelta número 7 también vamos a tejer sin aumentar. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo. También deberíamos tejer 40 puntos bajos. Vuelta número 8. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En esta vuelta vamos a aumentar 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 5 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 45 puntos bajos. Vuelta número 9. Subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 8 puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie del motivo vamos a dividir en 2 partes.
para que no nos coincidan los aumentos. Así que vuelta número 9 empezamos con 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y un aumento repetimos 4 veces y deberíamos terminar la vuelta con 4 puntos bajos para completar la primera serie. Así que ahora tejemos el motivo completo, 8 puntos bajos. Ocho puntos, un aumento. Repetimos, 8 puntos. Ocho puntos, un aumento. Repetimos. Ocho puntos, un aumento. Repetimos. Ocho puntos, un aumento. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos marcador. En esta vuelta también hemos aumentado 5 puntos, deberíamos tener 50 puntos bajos. Vuelta número 10. En esta vuelta también vamos a aumentar 5 puntos, subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 5 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Nueve puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. En esta vuelta aumentamos 5 puntos, al terminarla deberíamos tener 55 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 5 vueltas sin aumentar. Son vueltas número 11, 12, 13, 14 y 15. En cada vuelta tenemos que tejer 55 puntos bajos. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo. Y saltamos el punto deslizado, cerramos las vueltas en el punto donde tenemos el marcador. Nos veremos en la vuelta número 16. Vuelta número 16. En esta vuelta vamos a disminuir 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 9 puntos bajos y una disminución.
9 puntos y una disminución. Repetimos, 9 puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta disminuimos 5 puntos. Al terminarla deberíamos tener 50 puntos bajos. Vuelta número 17. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 8 puntos bajos y una disminución. Aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes, así que vuelta número 17 empezamos con 4 puntos bajos y una disminución. Cuatro puntos, una disminución. Ahora, el motivo completo de 8 puntos bajos y una disminución, repetimos 4 veces y deberíamos terminar la vuelta con 4 puntos bajos. Dejemos 8 puntos bajos, una disminución, repetimos 8 puntos, una disminución, repetimos 8 puntos, una disminución, repetimos 8 puntos, una disminución, y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta. En esta vuelta también hemos disminuido 5 puntos, ahora deberíamos tener 45 puntos bajos. Vuelta número 18, en esta vuelta el motivo que repetimos 5 veces es 7 puntos bajos y una disminución. Siete puntos, una disminución.
Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 5 puntos, al terminarla deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 19. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y una disminución. La primera serie dividimos en dos partes, así que empezamos la vuelta con 3 puntos bajos y una disminución. Tres puntos, una disminución. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y una disminución repetimos 4 veces. Seis puntos, una disminución. Repetimos el motivo de 6 puntos bajos y una disminución otras 3 veces más y deberíamos terminar la vuelta con 3 puntos bajos. Así completamos la primera serie. En esta vuelta disminuimos 5 puntos, al terminarla deberíamos tener 35 puntos bajos. Vuelta número 20, subimos una cadeneta. En esta vuelta también vamos a disminuir 5 puntos. El motivo que vamos a repetir 5 veces es 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 5 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 21. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos, una disminución. La primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes. Empezamos la vuelta con 2 puntos bajos y una disminución. 2 puntos, una disminución. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y una disminución repetimos 4 veces. Cuatro puntos, una disminución. Repetimos. Cuatro puntos, una disminución. Repetimos. Cuatro puntos, una disminución. Repetimos. Cuatro puntos, una disminución. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. En esta vuelta también hemos disminuido 5 puntos, ahora deberíamos tener 25 puntos bajos. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos.
Deberíamos tejer 25 puntos bajos. Tejemos igual que en la parte de la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos tejer 25 puntos bajos. 25 puntos, cerramos la vuelta. Con un punto deslizado, como siempre. Subimos una cadeneta y ahora vuelta número 23, tejemos sin aumentar, pero la tejemos igual que antes. Vuelta número 24, en esta vuelta vamos a disminuir 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos 1, 2, 3 puntos, una disminución, 3 puntos, 3, 1 disminución, 3 puntos, 1 disminución, repetimos el mismo motivo otras 2 veces más y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Disminuimos 5 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 20 puntos bajos. Ahora hacemos 11 vueltas sin aumentar, 11 vueltas de 20 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo. Cerramos la última vuelta y continuamos trabajando en punto deslizado.
Ahora soltamos el punto, este punto vamos a pasar al otro lado. Una cadeneta y ahora este punto vamos a sacar una vuelta más abajo. Aquí también vamos a hacer una vuelta en punto deslizado. Cortamos el hilo, enhebramos una aguja. Pasamos hilo por el primer punto deslizado. Ahora por dentro del último. Y aquí escondemos el hilo. Ahora rellenamos la labor con algo pesado. Y ahora vamos a hacer el asa. Formamos el primer punto, pero el extremo dejamos un poquito largo. Hacemos 12 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar por detrás de la cadeneta en la parte posterior y hacemos 11 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto bajo. Once puntos bajos. Ahora giramos la labor,
subimos una cadeneta y vamos a tejer 11 puntos bajos atravesando toda la última vuelta que hemos hecho. Así que los puntos bajos hacemos por abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y un lado cosemos entre las vueltas de punto deslizado . Ahora enhebramos otro hilo . Y el otro lado cosemos entre la vuelta número 3 y número 4 por debajo de la vuelta de punto deslizado. Y aquí también escondemos el hilo. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.